Shalom Urajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 177. La he titulado Sucesos en la entrada del pecado. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedé, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo. En esta hora, al compartir esta conferencia con el mundo entero, ruego que nuestro Elohe Malquisedé abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos actualizarnos en el patrón profético. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedé, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Chua Hamachia. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, en Mateo 24 tenemos nosotros 46 señales de la inminente segunda venida de Yahshua. Y hay algo interesante. Con la entrada del pecado tenemos unos sucesos que ocurrieron en el momento en que entró el pecado en el planeta Tierra. En ese sentido es que la conferencia de hoy nos introduce al momento terrible o crítico cuando entró el pecado. Para esto pues tengo que hacer una especie de introducción y entender cómo se encuentra el planeta en ese momento cuando entra el pecado. En el planeta no existe pecado. Adán y Eva están gozando de la eternidad pasada, gozan en el jardín del Edén, tienen la bendición del Eterno, todo es armonía, paz, justicia, todo es agradable, ellos están contentos, felices, hasta ahí. Pero también en el planeta Tierra hay una cárcel. Esa cárcel, denominada el abismo, se encuentra en las profundidades del mar, y en esa cárcel están encerrados los demonios. A Satanás se le da un salvoconducto para que él salga a tentar a Adán y Eva. Los demás demonios se encuentran en la cárcel. Si hay una cárcel. De pronto muchas personas no comprenden, no entienden esto, deben estudiar un poco más la parte de la palabra abismo en hebreo con sus respectivos significados, para que se den cuenta que abismo está conectado con la cárcel, o es la cárcel de los demonios. Por lo tanto, en el planeta Tierra, de pronto el que deambula por ahí es Satanás, mientras los demás demonios están allá. Pero Satanás también debe estar en la cárcel. Lo que pasa es que por determinado tiempo se le da un salvoconducto a él. Pero el sitio de él también es la cárcel. Bueno, teniendo en cuenta esto, para mirar los sucesos o acontecimientos que sucedieron en el momento en que entra el pecado. La otra parte, y de pronto para confirmarlo una vez más en esta conferencia y otras conferencias que he dado, ¿sí?, con respecto a la entrada del pecado. La entrada del pecado ocurrió un 14 de Nisan. Un 14 de Nisan. Ahí entró el pecado. Y antes de que entrara el pecado, hay un solo periodo de tiempo denominado el calendario de la eternidad. Y dentro del calendario de la eternidad, el primer mes es Tirri, para que lo tengan en cuenta. Bueno, si continuando, entonces vemos que el día 14, cuando entra el pecado, en esta conferencia voy a nombrarles
4 sucesos importantes, pero esos 4 sucesos tienen subdivisiones que se pueden convertir en más de 4, pero voy a hablar de 4 específicamente, independientemente que alguno de ellos tienen subdivisiones. Y esos 4 sucesos de pronto no se tienen en cuenta y están en las Sagradas Escrituras. Lo curioso está en las Sagradas Escrituras, están codificados, encriptados en las Sagradas Escrituras. Se encuentran allí. Que de pronto muchas personas no logran encontrarlo es diferente. Bueno, el día que entró el pecado, 14 de Nisan, el primer suceso que se marca acá es que el tiempo se parte de arriba a abajo en 2. El tiempo se parte de arriba a abajo. ¿Y cómo así que de arriba a abajo? Y en 2. Sí. El tiempo es eternidad pasada. Le llamamos pasada porque pasó. Precisamente por eso, por la entrada del pecado. La entrada del pecado partió la eternidad. Partió la eternidad. Y esa eternidad quedó atrás, quedó en el pasado. Por eso se le llama eternidad pasada. Y la partió en 2 porque empieza un nuevo periodo de tiempo denominado tiempo del plan de salvación, el cual es de 8.000 años. Pero independientemente de que es un nuevo tiempo, ese plan de salvación de 8.000 años también está dentro del tiempo de la eternidad. Qué raro, ¿no? Pero que se partió en 2 de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque es que eso fue dado en el tercer cielo. Y el universo queda abajo. Y dentro del universo está el planeta Tierra. Entonces significa que el tiempo se partió tanto en el tercer cielo como en el universo entero. Oye, interesante. Por eso se partió de arriba abajo. Interesante. El tiempo se partió de arriba abajo. Importante. Como el tiempo se partió de arriba abajo, significa que en el tercer cielo también comienza un nuevo periodo de tiempo, y en el universo o en los innumerables mundos comienza un nuevo periodo de tiempo denominado tiempo del plan de salvación de 8 milenios. O sea que el tiempo que estamos llevando nosotros aquí del plan de salvación es el mismo tiempo del tercer cielo y es el mismo tiempo de los innumerables mundos. Y ese periodo de tiempo que estamos llevando nosotros es el que reemplazó la eternidad pasada. O en otras palabras, la eternidad pasada quedó colapsada. O la eternidad pasada se paró. O hablando del tiempo de eternidad en total, entonces, sí, paró. Paró para entrar en una subdivisión de tiempo nuevo denominado tiempo del plan de salvación, para que lo entendamos. Cuando se resuelva ese problema denominado pecado en el transcurso del plan de salvación de 8 milenios, entraremos de nuevo a la eternidad futura. Entonces entendamos algo interesante. El término eternidad es un término que abarca todos los tiempos por las edades sin fin, pero tiene subdivisiones, y las subdivisiones que tiene fueron por culpa del pecado. Entonces la eternidad podemos dividirla en 3 partes: eternidad pasada, tiempo del plan de salvación de 8 milenios y eternidad futura. En la eternidad futura es la definitiva y es el tiempo que tendremos por las edades sin fin. Muy bien. ¿Qué hizo el pecado? Primer suceso que hace el pecado es partir el tiempo. ¿Sí ve? De arriba a abajo en 2. Eternidad pasada y el tiempo del plan de salvación de 8 milenios, que es el que tenemos nosotros. Bueno, ese es el primer suceso y eso es lo que quería que de pronto se entendiera
¿Qué sucedió cuando entró el pecado? Ahí tenemos eso. Y eso está en conexión con el texto de Daniel 7:25, empezarán a cambiar los tiempos y la ley. Y el que cambió los tiempos y la ley en ese sector fue Satanás. Porque Satanás, con haber hecho pecar a Adán y Eva, trastornó el tiempo y entra un nuevo periodo de tiempo para todos en el universo entero, o sea, para todos los seres inteligentes. Partió el tiempo, cambió los tiempos. ¿Y que cambió la ley? Sí, ya se había rebelado contra la ley en el cielo. Muy bien. El segundo suceso que tenemos nosotros con la entrada del pecado es que se produce el primer terremoto en el planeta Tierra. Oye, qué interesante. El primer terremoto está conectado con la entrada del pecado. Y el último terremoto está conectado con la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Qué interesante saber eso. Ahora déjenme mencionarles algo interesante. Cuando Yahshua muere en la cruz del Calvario, también hubo un temblor. Interesante. Entonces de pronto ustedes no sabían eso. Cuando entra el pecado, ocurre el primer terremoto en el planeta Tierra. Interesante. Ahora, con ese terremoto se abrieron las puertas del abismo. O en otras palabras, con la entrada del pecado se abrieron las puertas del abismo. Tercer suceso. O, hablándolo más claramente, se abrieron las puertas de la cárcel donde están los demonios. ¿Y los demonios dónde se encuentran? En el abismo. ¿Dónde está el abismo? En lo más profundo del mar. Oye, se abrieron las puertas y los demonios que estaban encarcelados salieron de allá de la cárcel. Interesante. Por eso ahí tenemos nosotros 4 sucesos. Se parte el tiempo, se produce un terremoto, se abren las puertas de la cárcel y salen los demonios que estaban encarcelados allá. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Todo esto sucede porque entró el pecado. Y como entró el pecado, entonces a Adán se le había dado el señorío de la tierra para que la administrara. Pero con la entrada del pecado, digamos que Adán le cedió su reinado, ese señorío que le había dado Yahweh, lo cedió a Satanás, que lo hizo caer. Y Satanás se convierte en el rey o en el príncipe de este mundo. Oh, vea qué interesante. O sea, desde el momento en que entra el pecado, ahí tenemos otro suceso. Cambia el estado jerárquico. El hombre que era el rey, el amo y el señor en el planeta Tierra, ahora cede esa jerarquía a Satanás, quien lo hizo caer. Y desde ese momento Satanás ejerce dominio sobre este planeta Tierra, desde ese momento. Por eso es que los demonios son liberados. Y cuando los demonios son liberados y están saliendo de allá de la cárcel, el clima se enrarece. Oye, hubieron tinieblas en el momento en que entró el pecado, hay tinieblas. ¿Y no le parece a usted bastante serio que cuando Yahshua inicia el camino de la vía dolorosa a las 12 del día o de las 12 a las 3 de la tarde, hubieron tinieblas en el planeta Tierra? Y qué importante mirar que en la entrada del pecado de las 12 del día a las 3 de la tarde hay tinieblas en el planeta Tierra por la entrada del pecado,
¿Por qué? Porque los demonios están saliendo de la cárcel y como son millones y millones de demonios, entonces se produce una especie como de humo, como cuando los demonios van a ser liberados, cuando usted lo ve allá en Apocalipsis 9, versículo 2. Los demonios están siendo liberados también de la cárcel, unos que fueron presos después, están siendo liberados de la cárcel y se produce una especie de oscurecimiento como de humo en el ambiente, o el ambiente se enrarece. Ahora, ¿qué sucesos más ocurren? Los sucesos que ocurren es que en el momento en que entra el pecado, Adán y Eva pierden la naturaleza brillante o sus vestidos de gloria que tenían y se dan cuenta que están desnudos. Interesante. Con la salida, la liberación de los demonios, ahorita el clima se enrarece y como el clima se enrarece había un solo clima. El clima se enrarece, se producen fenómenos de orden físico en la naturaleza y en los animales. En la naturaleza las hojas comienzan a caer. En los animales se vuelven salvajes. Ya no le hacen caso a Adán. Se volvieron salvajes. Adán y Eva están sorprendidos en ese momento de verse en la situación que se encuentran por la entrada del pecado. Entonces la entrada del pecado enseña que en el planeta Tierra hubieron elementos raros, desastrosos, que cambiaron el ambiente del planeta Tierra y que a medida que sigue avanzando el pecado hasta hoy en la actualidad, encontramos que el planeta cada vez está peor. O en otras palabras, podemos mencionar que el planeta Tierra, desde que entra el pecado, va a completar 6 milenios de trabajo inagotable, donde al planeta Tierra no lo han dejado descansar porque le han violado sus shabbats. O sea, cada 7 años la Tierra debiera descansar, pero se hace trabajar a la Tierra está cansada, por eso espera el Shabbat profético para descansar 1000 años. O en otras palabras, 6 milenios o 6 días relacionados en milenios, la Tierra trabaja y el séptimo descansa. Lo mismo para Satanás. 6 milenios de trabajo desde el momento en que entra el pecado y el séptimo milenio, Satanás y los demonios también descansan porque no tiene a quién engañar. Entonces miremos lo interesante que es de pronto conocer esto para entrelazarlo conectivamente y poder entender nosotros la desgracia o la maldición que estamos viviendo por causa del pecado. El Señor nos ha dado la oportunidad en este momento para que cada uno de nosotros podamos prepararnos, aprovechar el tiempo de gracia que Él nos ha regalado, para que nosotros andemos en santidad, en pureza, en perfección, y que aunque estemos en un mundo de pecado, podamos ser testimonio y luz a los que nos rodean de que podemos vivir en santidad para honra y gloria del Eterno. Para que más adelante el Señor, de pronto lo que nos hace falta, nos lo completa nuestro Elohim Melquisedec y se nos dé las promesas que hay en las Sagradas Escrituras. Ahora, con la entrada del pecado quiero mencionarles 2 fechas que de pronto no están muy familiarizadas todavía con las personas. Como la entrada del pecado ocurrió al mediodía, y el primer sacrificio que se hace por el pecado ocurre de 3 a 4 de la tarde, porque de 3 a 4 es el culto vespertino donde Yahshua HaMashiach viene a estar con Adán y Eva, pero ya habían pecado. Por eso Adán y Eva ese día llegan tarde a la cita, porque Yahshua llega puntual y no los encuentra y empieza a llamarlos y entra en juicio. Y a las 3:30 se realiza
el sacrificio que está especificado en Génesis 3:21. Y en Génesis 3:21, cuando se realiza ese sacrificio, ¿sí ve? El Señor está mostrando los textos que tenemos en las Sagradas Escrituras, el Cordero de Yahweh que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que el Cordero de Yahweh no fue inmolado solamente cuando entró el pecado, porque el texto me dice el Cordero de Yahweh que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y este mundo fue creado en ocasión de la creación o del tercer Bereshit, donde se creó el universo según Hebreos 11:3. Inclusive antes de que se crea el universo donde está el planeta Tierra y que no hay vida, como dice, antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado ya estaba dentro del plan de salvación. Por eso encontramos nosotros una relación tan bonita cuando entra el pecado. Allí está Yahshua. Y Yahshua es el sustituto, el cordero, donde esos corderos que se utilizaron ese primer día, representando a Adán y Eva, son un símbolo, una figura, una sombra de que Yahshua iba a morir por la raza humana, iba a pagar la deuda de pecado, para podernos establecer nuevamente y restaurarnos como al principio, para que vivamos en equilibrio, en armonía, en justicia, en paz, etc. Entonces tengo que hablar de esa fecha porque es importante y qué interesante que la mayoría de personas no la saben, pero ahorita ya muchos la están aprendiendo, gracias al remanente final obrero de la hora undécima, donde Yahweh y nuestro Elohim Malquisé nos han dado las revelaciones correspondientes a todo esto para que ahorita podamos completar el patrón profético. Como he dicho, el pecado entró al mediodía, entonces ese mediodía, el mediodía hacia atrás, corresponde al tiempo de la eternidad pasada, y ese tiempo se denomina de la siguiente manera: 14 de Nisan del año 101.5 de la eternidad pasada. Pero de las 12 del día en adelante que ocurrió el pecado y el tiempo cambia, entonces ahora se cuenta de la siguiente manera: 14 de Nisan del año 1 del plan de salvación o de la historia del pecado, porque también tenemos nosotros 6.000 años de la historia del pecado. Entonces mire que el 14 de Nisan podemos decir que tiene dos fechas incluidas ahí: la de la eternidad pasada y la del tiempo que llevamos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado partió el tiempo de arriba abajo en dos. Y ahora algo interesante: como partió el tiempo, entra un nuevo calendario. Ese calendario, digamos, que entra, está conectado ahora con lo que se denomina hoy en día calendario litúrgico, que antes no existía. No existía. El calendario que teníamos es el calendario de la eternidad en la división civil. Pero ahora con la entrada del pecado, entra el calendario litúrgico a funcionar. ¿Sí? ¿Y por qué entra el calendario litúrgico? Porque el Señor va a dar revelaciones desde ese día que empieza a dar clases sobre el plan de salvación. Él lo sigue dando a través de los diferentes profetas hasta que llega Moisés. Y es en Moisés donde se determina un nuevo sacerdocio, o se cambia el sacerdocio patriarcal por el sacerdocio levítico, y se dan las fiestas de Yahweh y se dan las liturgias correspondientes que se van a realizar de ahí en adelante en el tabernáculo. Interesante. O sea, tenemos nosotros que en sí el calendario litúrgico, podríamos decir que en tiempos nuestros comienza el 14 de Nisan del año 1496 antes de Yahshua HaMashiach, según lo expresa Éxodo 12, el verso 2.
Y por eso ahí en eso 12, verso 2, el Señor dice: ustedes contarán el tiempo, los años, a partir de hoy en adelante, y el mes de Nisán o de Abib será el primero de los meses de hoy en adelante. ¿Por qué de hoy en adelante? Porque el 14 de Nisán fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto y marcó un suceso sorprendente que va a estar conectado de ahí en adelante con la fiesta de Pascua. Lo que anteriormente se hacía en un sacrificio al Eterno a través de la ofrenda del Cordero en el tiempo patriarcal. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos un principio para la entrada del pecado, pero hay un fin para el pecado. Y el fin para el pecado podemos expresarlo nosotros, que está cuando se cumpla el 6.º milenio. Entonces Yahshua HaMashiach viene por segunda vez y la tierra entra en el Shabbat profético o en el descanso de 1000 años. O sea que la entrada del pecado nos lleva a un largo panorama de orden profético basado en Nisán. Déjenme recordarles algunos aspectos. Lucifer pecó en el cielo el 14 de Nisán. Interesante. Adán y Eva pecaron el 14 de Nisán. El pueblo de Israel fue liberado el 14 de Nisán. Yahshua HaMashiach fue muerto el 14 de Nisán. Interesante. La ley dominical mundial se debe dar el 14 de Nisán. Los 6000 años de la historia del pecado en el calendario litúrgico son el 14 de Nisán del año 2030. Y luego, 6 meses después, se cumplen en el calendario civil los 6000 años de la historia del pecado para que el calendario quede ajustado totalmente. El lago que arde con fuego y azufre comenzará el 14 de Nisán. Y cuando Satanás, que es el último en ser consumido, es consumido el 14 de Nisán del año 7999. O sea que el 14 de Nisán nos está marcando un patrón profético desde la entrada del pecado hasta el fin del plan de salvación. ¡Oh! Interesantísimos datos que estamos adquiriendo nosotros en esta conferencia y que estamos nosotros asimilando correctamente. De pronto alguna persona estará diciendo: denos alguna pista con respecto a esos sucesos de la entrada del pecado. Déjenme decirles a ver si de pronto logran el patrón de orden conectivo. En el libro de Matillahu o de Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52, están los 4 sucesos también que ocurrieron con la muerte de Yahshua y que están conectados con la entrada del pecado. Oh, interesante, veámoslos. Dice el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Pare ahí. Cuando Yahshua muere, el velo del templo se rasga en 2 de arriba a abajo. ¿Cómo así que de arriba a abajo? Parecido a lo que le estaba mencionando, que cuando entró el pecado se partió el tiempo en 2 de arriba a abajo. ¿Por qué de arriba a abajo? Porque es que ese velo no lo podía romper un ser humano. Fue roto divinamente de arriba hacia abajo. Fue un acto de orden divino. Interesante. Y de pronto muchas personas le ponen cuidado. Cuando Yahshua muere, el velo del templo se rasga en 2 de arriba a abajo. Cuando entra el pecado, el tiempo se parte en 2 de arriba a abajo también. Interesante. La segunda parte dice, y la tierra tembló. Cuando entró el pecado, la tierra también tembló, se produjo el primer terremoto.
Y dice, y las rocas se partieron. En el tiempo de Yahshua las rocas se partieron porque formaron una especie de grieta allí en la cruz para que la sangre de Yahshua cayera allá abajo, en el fondo, donde está el arca, y esa sangre debía caer allá. ¿Y quién produjo el terremoto? Malquisedec. Y Malquisedec es el sumo sacerdote que necesita presentar ahora la sangre de Yahshua HaMashiach y asperjarla en donde, allí en esa arca que está escondida allá debajo donde Yahshua está muriendo. Por eso las rocas se partieron. Pero cuando entra el pecado, tenemos nosotros que las puertas del abismo se abren. Muy interesante. Y luego el versículo 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo la resurrección especial de mártires del Antiguo Testamento. Que entre esos mártires que se levantaron está Juan el Bautista, porque Juan Bautista es mártir. O sea, en esta resurrección especial, los que resucitan son todos los mártires del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque en el Nuevo Testamento el primer mártir es Esteban. Ya no se habla del primer mártir que era Abel. ¿Por qué? Porque Abel resucitó en esa resurrección especial. Oh, me parece interesante esto. ¿Sí ven? Y entonces, cuando entra el pecado, entonces tenemos nosotros que los demonios que estaban encarcelados salieron y ahora rodean el planeta Tierra. O fueron liberados los demonios que se encontraban ¿en dónde? En la cárcel. Espero que de pronto ustedes puedan ponerle más atención de pronto a ese texto y puedan conectarlo mejor con la parte de la entrada del pecado, porque tiene un patrón de orden conectivo. Me parece que saber estas cosas nos pone a nosotros a estar actualizados en la profecía, sabiendo acontecimientos que de pronto no se nos habían enseñado anteriormente y que hoy el Señor los ha revelado para que los conozcamos, porque todo está siendo desnudado, porque estamos para finalizar los 6.000 años de la historia del pecado y todo tiene que ser desnudado y el patrón profético se tiene que completar. Entonces me parece bastante interesante la conferencia de hoy para que cada uno de nosotros aprendamos estos hechos y nosotros digamos, oh Padre Celestial, muchas gracias por todas estas revelaciones que tú nos has entregado, que nos has regalado. Espero en este momento, mis apreciados hermanos, que con esta conferencia tengo que seguir hablando de la entrada del pecado, pero hoy estaba haciendo referencia especialmente a esos 4 sucesos que están conectados con la muerte de Yahshua HaMashiach. Y déjenme finalizarles de pronto esta conferencia. Cuando Yahshua HaMashiach en Mateo 24 menciona guerras, rumores de guerras, falsos profetas, falsos Mashiach, falsos Cristos que se levantarán, nación contra nación, reino contra reino, temblores en diferentes partes del mundo, anunciando la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach y demás señales. Pues déjenme mencionarles que con la entrada del pecado también hubieron acontecimientos que marcan la pauta y ahí tenemos nosotros el primer temblor y desde Yahshua para allá podemos decir que los temblores se van intensificando cada vez más y que hoy en día ya tenemos temblores que se están volviendo allá muy comunes y que la segunda venida de Yahshua ocurre en ocasión de un temblor, de un terremoto, como lo anuncia la 7ª plaga. La 7ª plaga es la voz de Yahweh que produce el terremoto, cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, y ese terremoto tiene réplicas hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos el primer terremoto con la entrada del pecado y el último terremoto
con la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno espero que nuestro Elohim Melquisedec nos impresione cada vez más y que estemos pendientes para las conferencias que seguimos dando acá por Face y por TikTok. Vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por cuidarnos, protegernos, gracias por abrir nuestra mente, gracias por esta conferencia, gracias por enseñarnos los sucesos de orden conectivo con la entrada del pecado. Muchas gracias, Padre Celestial, por el alimento espiritual que fortalece nuestras almas, espíritus y cuerpos. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, apreciados amigos y hermanos. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno, mañana tendremos otra conferencia. Feliz noche, Shalom Ubrajot.